través del tiempo, la medicina ancestral propia de las comunidades negras se ha constituido como una forma de resistencia a un modelo de salud sistemáticamente que se ha configurado como racista, como excluyente, homogéneo, en donde las diversas necesidades se niegan a ser tratadas con métodos internacionalmente aceptados, pero que soslayan las cosmovisiones de comunidades étnicamente diferenciadas. Soy Luz Córdoba, la presidenta de la Fundación de Mujer y Género Afrodescendiente El Borojó. Soy chocuana, nacida en el municipio de Condoto, donde toda la comunidad es negra. Para hablar de los procesos menstruales en nuestras comunidades con las niñas NAR, negras, afrocolombianas, raizales y palenquero, es una cosa muy hermosa, es un proceso diverso, donde en todo el territorio del Chocó Geopacífico, que es Cauca, Bajo Cauca, Nariño y Chocó, los desarrollos de estos procesos menstruales son totalmente diferentes, porque da la casualidad que los negros que habitan este territorio del Chocó Geopacífico tienen diferentes miradas de la cultura ancestral en el manejo de los procesos menstruales. En este momento yo les puedo hablar de cómo se desarrolla ese proceso en el departamento del Chocó específicamente, que es mi departamento, el cual tuve la oportunidad de vivir todo ese proceso. La comunidad negra del departamento del Chocó, el proceso menstrual está dedicado a nuestras abuelas, porque ellas son las que tienen todo ese desarrollo en la preparación de las sabedoras, de nuestras niñas, para que no se pierda este legado que es fundamental en nosotras. ¿Cómo nos preparan? Con las plantas, con la medicina ancestral, para que este legado sirva para las nuevas generaciones. Mi nombre es Ira Quiñones Urbano, soy nariñense y soy sabedora y partera de la medicina ancestral. Las niñas para el proceso menstrual se van preparando desde que ya empieza la etapa de los 8 años. Entonces se llevan con las sabedoras o comadronas. Las sabedoras y comadronas le van explicando cómo va a ser su proceso en la menstruación y se les empieza a hablar desde el momento que se le inicia el periodo hasta su etapa de terminación. Soy Ana Palacios Cuesta, dentro de la medicina ancestral, que es muy amplia, ¿sí? Entre otras cosas, para las niñas cuando están en su edad de pubertad, que ya casi les llega su primera menstruación, lo primero que hay que hacer es dialogar con ellas, enseñarles el cuidado, mucha limpieza, y además nosotros tenemos nuestras propias hierbas, porque ante todo somos naturaleza, ¿sí? Entonces, les enseñamos el uso de ciertas hierbas, cómo ellas deben mantenerse en esa etapa, no asustarse, porque es un proceso normal y natural cuando les llega su primera menstruación, que va a ser determinante en la vida de esas niñas. Y para su posteridad, porque ellas también un día serán madres y tendrán que enseñarle a sus propias hijas, porque esto realmente es de generación en generación. Nosotros somos ante todo orales. Tenemos las plantas, por ejemplo, usamos el poleo, la hierbabuena, usamos acá le llaman limonaria, nosotras le tenemos otro nombre allá. Y esos son, entre otras, las que se necesitan para este proceso. Les enseñamos sus baños de plantas y cómo tienen ellas que cuidarse. Mi nombre es Isabel Córdoba. Soy una mujer abogada especializada, luchadora por los derechos de la humanidad, defensora de derechos humanos. Soy chocuana, nacida en Condoto. Por adopción bogotana, con 41 años de residencia en Bogotá, luchando y reclamando derechos. En el Distrito Capital, a través de la política pública de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, logramos vincular en uno de sus ítems
el resguardo o la salvaguarda de esa política de la medicina ancestral. En esa política pública logramos incluir la creación de los quilombos, en donde a través de esto hacemos la práctica de esa medicina ancestral que ha salvado tantas vidas en nuestras regiones. Soy del Quilombo Flor de Ébano. En este momento yo voy a enseñarles o a indicarles de qué se trata todo lo que tiene que ver la joven en su proceso menstrual. En este momento voy a preparar todo lo que es emplasto, tomas y baos que se usa en el territorio para las jovencitas en su periodo menstrual. Empezamos. Aquí tenemos limonaria, tenemos el toronjil, tenemos el poleo, tenemos la menta, tenemos manzanilla, la caléndula y la hierbabuena. Bueno, esta es una vasenilla, está elaborada en peltre. En el Caribe le llaman peltre, en el Chocó o en la costa pacífica le llamamos emaltado. ¿Para qué es esta vasenilla? El material es porque es un material muy higiénico y muy limpio, y como se va a usar en proceso vaginal, entonces por eso se usa este material y es muy higiénico para la joven, que se pueda ella sentar ahí y hacerse sus baos con las hierbas que la aromatizan. En esto aquí ya tenemos un emplasto preparado que es de caléndula y manzanilla, y aquí le vamos a agregar un poco de poleo a este emplasto. El poleo se machuca también como todas las hierbas de tal forma que suelte, que esto es lo que va en el emplasto para la joven en su abdomen para desinflamarlo. ¿Ya? Por otro lado, vamos a preparar lo que es el bao. Ya aquí tenemos poleo, tenemos manzanilla, tenemos caléndula, y le vamos a agregar un poco de agua caliente. Aquí tenemos preparado en este utensilio, y vamos a amasar un poco esta hierba. Se amasa porque la idea es que ella suelte su aroma, porque esto es lo que sirve para que suelte el olor y entre en la joven interno para evitar los malos olores del periodo menstrual y desinflamar. Las plantas están en este material que le llamamos mate, o también le llamamos totumo. Acá tenemos la toma, que es la que la joven va a tomar mientras está haciendo su bao. Se le da esta toma que tiene hierbabuena, manzanilla, toronjil o limonaria, y acá tenemos la limonaria, acá tenemos la menta, tenemos la manzanilla, tenemos la hierbabuena, que es lo que lleva esta caléndula, va con el bao, y también esto se le echa agua caliente y se le da a tomar a la joven mientras se está haciendo su bao. Acá vamos a pasarle a la joven su vasenilla para que ella se haga sus baos. Mientras ella se está haciendo los baos, se le da la toma, que es esta toma. ¿Para qué? Para que mientras se está haciendo el bao, ella limpie internamente y al mismo tiempo se esté tomando lo que es la toma aromática, que también sirve para limpiar su cuerpo y desinflamar internamente. Luego de que la joven haga el bao y se tome las aromáticas que se le dio, se le hace un emplasto.
¿De qué es el emplasto? El emplasto se trata de ponérselo en el abdomen también para los cólicos menstruales, para que bajen un poco cuando son muy fuertes y para desinflamar el abdomen. Entonces procedemos a hacer el emplasto. Se le pone, el emplasto también va caliente y se le pone en el abdomen. Eso se hace continuamente todos los días hasta que vaya pasando el periodo menstrual. Estas plantas ya tan pronto se termina el proceso, ya son plantas que no se utilizan. Ahí puede coger otras nuevas plantas y todos los días usar las plantas nuevas para hacer su emplasto, porque estas plantas ya quedan inservibles porque ya se usaron, se machucaron. Las plantas como son en agua tibia, entonces ya quedan para desechar. Vuelve y hace otras nuevas plantas, el mismo procedimiento y se lo pone diario, todos los días se saca el emplasto, se cambia la telita y vuelve y se pone las plantas. En el Brasil existen los quilombos como las favelas. Esos quilombos no solamente son dedicados a la medicina ancestral, sino que son territorios en donde se practica la medicina ancestral. Nosotros en Copia, lo vamos a decir, como la política pública, también fue la segunda que hicimos en Bogotá, es la segunda política pública de comunidades negras en América Latina. La primera fue en el Brasil. Y copiamos el tema de los quilombos para aplicarlo e implementarlo acá en nuestro territorio, en Colombia, que lo hicimos desde la consultiva, quedó plasmado en la política pública y hoy con Secretaría de Salud lo estamos implementando de tal manera que no se olvide la comunidad de su cultura, de la implementación de esa medicina ancestral. Eso es lo que hacen los quilombos, implementar la medicina ancestral para que se mantenga culturalmente esos conocimientos. Cuando una mujer en nuestros territorios tiene su primera menstruación, ¿qué es lo que se hace? Vamos a la orilla del río, se hace un hueco, ¿sí? Y lo que hacemos es permitir que nuestras niñas se sienten y expulsen un poco de su primer menstruación. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que tenga esa conectividad con la madre tierra de una manera más natural y que ese vínculo no se pierda. Y segundo, también nos revestimos de nuestros ríos porque es ahí donde parte esa fuente de vida para nosotros. También es muy importante porque sabemos que nuestros ríos es fuente de vida, ¿sí? Cuando nuestras niñas tienen su periodo menstrual muy abundante, lo que hacemos también es que vayan y se bañen durante 1 o 2 horas en el río, como para que su menstruación, su primera menstruación, sea jalonada o llevada por nuestro río, ¿sí? Lo que se va en un río no vuelve. Entonces, ¿cuál es la idea y cuál es la estrategia? Que nuestras niñas, adolescentes y nuestras mujeres siempre tengan un periodo menstrual muy consecutivo en donde cada mes ellas lo van a tener porque así lo vamos a definir con nuestro río. Me acuerdo cuando nos poníamos a lavar y nos metíamos al río a bañar, entonces pues eso era lo que mi mamá nos recomendaba para que nosotros fuéramos y ella decía que eso nos servía para desfogar el cuerpo y eso era lo que ella decía que salía la sangre mala del cuerpo para otra vez recoger sangre buena. ¿Qué hacíamos después que nosotros subíamos con esos fríos? Porque pasábamos casi todo el día en el río. Entonces llegábamos a la casa, mamá ya nos tenía preparada una bebida caliente que nos las hacía de nacedero y canela y nos las tomábamos bien calientico para quitar todo ese frío que habíamos recibido mientras estábamos en el río. El agua es vida, para nosotros el agua es vida, ¿sí? Y tenemos que tener
un gran afecto sobre el agua, porque esa es la que nos ayuda para hacer nuestras limpiezas, ¿sí? Esa es la que nos da vida cuando tomamos agua. Al nosotros ingerir esa agua, estamos mejorando nuestros órganos internamente. Esa agua también nos sirve para poder pensar mejor, con claridad. El agua también les sirve para que ella pueda desarrollar ese proceso con mejor facilidad, de forma natural, ¿sí? Y ella sepa que esa sangre que ella está expulsando, se la puede expulsar de manera tan normal, sabiendo conscientemente que le está sacando todo lo que no le sirve ya al organismo. Para eso es como nosotros les enseñamos que deben utilizar el agua. También el agua es parte de nuestra sangre, se convierte en sangre. ¿Qué es mejor que tener buena sangre en nuestros cuerpos? Esa agua convierte en sangre, y ustedes y yo sabemos que por el milagro de la sístole y la diástole, ella va a tener mejor funcionamiento también en su corazón y se va a estar expandiendo como una persona sana, saludable, y eso se le va a reflejar en todo su cuerpo. Bueno, en nuestros territorios no utilizábamos lo que eran las toallas higiénicas. Uno, los recursos económicos para nosotros era totalmente difícil, ¿sí? Dos, las técnicas de nosotros era que utilizamos en nuestras sábanas, habían unas sábanas de cocadas, que les decíamos, y se armaban los cuadritos, en donde eso era lo que se utilizaban como toallas higiénicas. ¿Qué hacíamos? Se lavaban, ¿sí? Pero como sabemos que la sangre se pega demasiado, lo que hacíamos era en las noches dejarla en el orine. Al día siguiente, muy a las 6 de la mañana, lo que hacen es las mujeres irse al río y lavarlas. Solo se lavaban con jabón azul, no se les podía echar límpido, cloro, nada de esas cosas. Luego de tener ese proceso de lavado, lo que hacíamos era tenderlas, exponerlas al sol en las piedras calientes. ¿Cuál era el objetivo de esto? De que cuando las mujeres vuelvan a utilizarlas, porque estas las volvían a utilizar después del proceso de lavado, secado al sol, las vuelven a utilizar para su siguiente periodo menstrual y así sucesivamente. Cuando nosotros las colocamos en las piedras al sol, la idea es que las mujeres no les dé infección vaginal, porque esto evita las infecciones vaginales. Entonces, por eso nuestras mujeres en nuestros territorios no sufrían de esas infecciones vaginales, ni tampoco que las mujeres tenían ese flujo. ¿Por qué? Porque estaba en la técnica de lavar sus pañitos, que eran los que utilizaban como toallas higiénicas. Nuestras niñas o incluso nuestras mujeres, ya salimos de nuestros territorios, pero sabemos que acá, por cuestiones de cultura, ya no utilizamos las toallas higiénicas con nuestros cuadritos de tela, sino que ya tenemos ahora las toallas higiénicas. Pero tenemos que tener en cuenta que aún nosotros hacemos baños de asiento que van a base de medicina ancestral, nuestras plantas ancestrales. También nosotros hacemos nuestros emplastos que también van a base de plantas medicinales. Si nosotros sabemos que de nuestra cultura tenemos unos cuidados especiales, dentro de esos cuidados está nuestra alimentación, pero que eso sí lo hemos traído acá. La Fundación El Borojó se ha trazado una meta, y es una meta muy clara, conservar y preservar todas esas raíces ancestrales que se están perdiendo en los territorios citadinos. ¿Qué está pasando? Que nosotros venimos del territorio, nosotros como negros, y llegamos por diversas causas a las capitales, y nuestros hijos nacen en las capitales. ¿Qué es lo que se quiere con la fundación? De que todo este legado que nosotros tuvimos no se pierda con nuestras niñas y adolescentes en todos los procesos de desarrollo menstruales. ¿Qué está pasando con nosotras? Las madres cambiamos nuestros roles porque ahora somos madres profesionales, capacitadas, entonces no podemos dejar que la botánica ancestral se quede en el baúl del olvido. Antes, por el contrario, en nuestros territorios nunca conocimos de la medicina occidental.
Siempre nuestras enfermedades se curaron con plantas del territorio que son típicas del trópico. Estos saberes ancestrales se deben de cuidar y esto es un saber que se debe proteger. ¿Por qué? Porque en este momento hay mucho desplazamiento y hay gente, o sea, personas que se desplazan de su territorio a otros lugares donde no tienen estos saberes. Entonces, como son saberes que se están transmitiendo de generación en generación, por lo menos los niños o personas que ya nacen en ciudades no los conocen. Y por eso, y para eso está la sabedora, las matronas, que son los que van a llevar a los niños por ese camino a aprender los procesos ancestrales para no perder nuestra tradición y nuestra cultura. Pues sí ha afectado mucho, porque hay hierbas que acá en la ciudad no se consiguen. Entonces pues eso nos afecta, porque por ejemplo uno necesita una hierba que uno hacerle un bebaje a las niñas y no se consigue acá, porque es que acá no se consigue toda la hierba que son de nuestra región, de nuestro pueblo, de nuestro departamento, o sea, del Chocó. Mucho gusto, me presento, mi nombre es Sandra Milena Ruiz, oriunda del departamento del Chocó, municipio de Condoto. Soy coordinadora de la agrupación botánica ancestral. Nosotros lo que hacemos acá muchas veces es ir a las plazas y mirar cuáles son de cierta manera las hierbas que nos pueden servir para poder hacernos como ese procedimiento ancestral. Hay una diferencia bastante grande en la medicina ancestral y la medicina occidental o farmacéutica. La medicina ancestral es una medicina que a través de ella era que se curaban a los soldados en las grandes batallas. No existía en ese momento la medicina farmacéutica. Se curaban con las hierbas, con las plantas, inclusive con las mismas frutas o con la alimentación se curaba. Hoy la medicina farmacéutica o la medicina occidental está por encima de esa que inició como piloto, la medicina ancestral, porque ya esta es una medicina científica en donde a través de esa exploración e investigación con las mismas plantas, con lo mismo que se cura en la medicina ancestral, se hace más técnicamente, que ustedes saben que técnicamente los químicos que lleva la medicina occidental, eso es a través de exploraciones científicas. Por ejemplo, si nosotros curamos una enfermedad, un dolor de cabeza con acetaminofén, la planta, nosotros en la medicina ancestral aplicamos 4 hojas. Ya en la medicina occidental o farmacéutica le quitan lo que puede hacer daño y entonces eso se volvió un comercio, un negocio. Por eso no es permitido mucho la medicina ancestral, pero es la que nos tiene vivos y vivas en nuestras regiones. En este momento nosotros estamos realizando unos talleres, todo lo que tiene que ver con medicina ancestral, y estamos precisamente en nuestras niñas inculcándole todo lo que tiene que ver desde su periodo menstrual. Porque bien sabemos que para muchas niñas eso es un motivo de incomodidad o de vergüenza. Pero también lo estamos dejando en documentales, porque la idea no es llevarnos ese conocimiento, que el conocimiento se quede ahí o se quede en nuestros territorios. Nosotros tenemos muchos jóvenes, tenemos muchas niñas afrobogotanas que también deben conocer, porque el hecho de que no hayan nacido en nuestro territorio, pero sus raíces vienen de los territorios. Entonces, la idea es poder hacer esa articulación, ese intercambio de saberes desde lo ancestral. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos acá a la ciudad, pues nos están vendiendo de que todo tiene que ser desde lo occidental y están dejando a un lado lo ancestral. Entonces estamos tratando de articular las dos medicinas, porque las dos medicinas son supremamente importantes, pero si bien sabemos, no puede haber una medicina occidental si no tenemos la ancestral.
Entonces, de esa manera lo estamos documentando. Tenemos muchos talleres. En este momento lo fuerte lo estamos haciendo aquí en la localidad de Engativá. Esa es una práctica que hemos venido tratando de hacer con Secretaría de Salud, de tal manera que hagamos escuelas en donde se comparta ese conocimiento con los jóvenes, para que asimismo ellos en un momento dado, nosotros que un día no vamos a estar, lo que medio conocemos, los que más conocen, no van a estar. Entonces los jóvenes deben apoderarse, adquirir esos conocimientos para que no dejen morir la cultura. Eso es lo que está haciendo la consultiva distrital. Más adelante, con la reformulación de la política, que crearemos escuelas para que los jóvenes se apoderen de ese conocimiento. Se hizo el ejercicio y se pudo evidenciar como esa conectividad que tuvieron con la madre tierra. ¿Por qué? En primer lugar, fueron plantas frescas que se les pudo mostrar, en donde ellos pueden con facilidad reconocerla. ¿Qué es una caléndula y qué es una manzanilla? ¿Sí? ¿Cuáles son las plantas que ellos saben que nos pueden servir para hacer los emplastos? ¿Cuáles son las plantas que ellos ya conocen que pueden hacer los baños de asiento? Ahora, bien sabemos que hay unas plantas que se pueden utilizar para hacer nuestras aromáticas cuando estamos con nuestros periodos menstruales. Entonces, que ellos hayan tenido esa conectividad directa, para nosotros es importante. Si nosotros analizamos como el gesto que hacían, claro, ellos la tocaban, la huelían, y lo más importante, preguntaban, ¿qué podemos utilizar? Si la flor, la hoja o el tallo. Entonces, es importante saber, conocer qué es lo que realmente podemos utilizar de la planta y en qué momento podemos utilizar el tallo, en qué momento podemos utilizar la hoja o en qué situación la flor. Porque en muchos casos no se pueden utilizar las tres al mismo tiempo, el tallo, la hoja y la flor. Esa es la forma como la que nosotros preparamos a las adolescentes. ¿Por qué? Porque hay plantas que a veces en exceso no son buenas y ellas, como son niñas que hasta ahora se están iniciando, también se tiene que tener ese cuidado y esa precaución para usarlas. El problema de fondo de la gestión menstrual no es la búsqueda de las toallas higiénicas, sino la falta de educación que se le imparten a nuestras niñas y adolescentes con el tema medicinal. Desde la agrupación ancestral lo que estamos buscando es incentivar, enseñarle a nuestras niñas y adolescentes el uso y práctica de la medicina ancestral, cómo se maneja el tema de la menstruación desde sus primeros inicios. ¿Qué queremos? Que nuestro legado siga postergando por la eternidad en nuestras niñas y adolescentes. Los procesos menstruales para nosotros son fundamentales, tanto en el territorio del Chocó como en el territorio de la ciudad. Y queremos que no se pierda esa importancia de que no solamente la cura de los males está en los procesos químicos. Nuestras plantas siempre han estado con nosotros y nos han acompañado para curarnos de cólicos, de malestares, de todas esas dolencias que provocan el periodo menstrual. Para eso está la Fundación de Mujer y Género El Borojó, para poder dejar ese legado a nuevas generaciones. Eso es lo que nosotros, por ser orales, les vamos a seguir enseñando a los nuestros. Qué mejor, qué satisfacción tan grande sentimos. Ese es dar amor y nosotros somos ante todos personas amorosas, extrovertidas. Somos personas de buenos pensamientos, de buenos sentimientos. Nosotros enseñamos a dar lo mejor y lo mejor que tenemos son nuestras tradiciones. Son nuestros conocimientos. Yo lo tengo de mis anteriores, de mis antepasados, de nuestros abuelos, y así mismo le vamos dando a esas generaciones que vienen. Eso es para nosotros una vida, un gran legado, y de verdad esa medicina ancestral y esa relación tan hermosa que nosotros tenemos con la naturaleza, con el medio ambiente, cómo sabemos respetarlo. Eso tiene y debe continuar.
Ustedes como jóvenes negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros deben tomar la decisión de apoderarse y empoderarse con estos conocimientos. Porque es que es la cultura lo que nos mantiene. Si por algo a nosotros nos discriminan, nos excluyen, es porque hacemos parte de esta cultura. Porque si físicamente todos los seres humanos somos iguales, culturalmente no. Entonces los jóvenes, el mensaje que le envío es que no dejen morir la cultura, y especialmente esta cultura de la ancestralidad en cuanto a la medicina. Ustedes son los llamados a sostenerla, a permitir que así como nosotros, que estamos aquí hoy y mañana no, eso mismo pasó con nuestros ancestros. Entonces el llamado es, no la dejen morir, hagan parte activa y efectiva de su cultura y apropiense de ella.